Bienvenidos a este corto video de la unidad 2, algunos ejemplos de factores que pueden impedir que se comprenda el mensaje. Recordando el video anterior, hay 4 factores que pueden impedir que comprendamos el mensaje. Las diferencias entre las lenguas, la lengua que da el mensaje y la lengua que recibe. También el hecho de que el mensaje original se escribió para una audiencia específica, para una situación específica, y de pronto los oyentes de nuestras traducciones no tienen los mismos factores. Eso puede llevar a que no comprendan fácilmente el mensaje. Lo tercero es diferencias culturales y de estilos de vida entre los tiempos bíblicos y nuestras culturas y factores espirituales. En este video vamos a dar ejemplos, 9 ejemplos del punto 2 y 3. Situaciones específicas que son diferentes entre ambas culturas y situaciones culturales y de estilos de vida que son diferentes y pueden llevarnos a desafíos para comprender el mensaje y para traducir el mensaje. Vamos con el primer ejemplo. Este está en Lucas 7:44. Y no diste agua para mis pies. Un lector que nada más lee eso y que no conoce nada de la cultura detrás de estas líneas puede decir, pero ¿por qué agua para los pies? ¿Será que tiene, no sé, heridas en los pies? ¿Será que tiene sed sus pies? ¿A qué se refiere eso? Bueno, vemos aquí varias versiones en español y la nueva traducción viviente agrega, no ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. El escritor original supone que todos conocen la costumbre de ofrecer agua para que un visitante se lave los pies antes de entrar a la casa. Esta era una norma cultural de Israel, pero como no es accesible para todos, Nueva Traducción Viviente decide hacer explícito con una frase el propósito de esta tradición. Es importante notar que el mensaje no ha cambiado, ¿verdad? La idea de lavar los pies no fue claramente mencionada en las demás versiones, pero este agregado puede abrir también mucho el panorama para los lectores que están leyendo. Entonces, tenemos que pensar en nuestras culturas y en nuestra audiencia. ¿Será que si lo traducimos literal, todos van a entender cómo era la cultura de aquel momento? Segundo ejemplo. Circuncidado al octavo día, Filipenses 3:5. Un lector que no entienda bien cómo era el rito de la circuncisión en la tradición judía, pues podría tener algún problema para interpretar esto. ¿Al octavo día de qué? ¿De que se escribió esto? ¿De que alguien nació? ¿De que alguien aceptó la fe? ¿A qué se refiere? Bueno, en este caso, de nuevo, Nueva Traducción Viviente agrega cuando tenía 8 días de vida. Entonces, aquí lo único que está haciendo Nueva Traducción Viviente es haciendo explícita la información de la tradición. ¿Por qué? Porque muchos no conocen esa información y posiblemente esta frase pueda abrir el panorama. Entonces tenemos que pensar también si sería necesario en nuestras culturas hacer esto explícito o no. Nuevamente en este ejemplo no se ha cambiado el significado original del mensaje, solamente se ha hecho explícito ciertos elementos para hacer más clara la interpretación. Otro ejemplo. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Marcos 12:14. En este caso, lo que vemos en las traducciones en español es que Nueva Versión Viviente, en lugar de poner César con mayúscula, pone César con minúscula. Y VLA, en lugar de poner César, usa una frase descriptiva, el emperador de Roma. Es que el término César no es un nombre propio, sino que es un título para el emperador de Roma. Entonces el significado de estas citas es que se le está preguntando a Jesús si está de acuerdo con la ley judía el pagar o no impuestos a la autoridad máxima de los romanos, que eran enemigos y opresores de Israel en este momento. Entonces los lectores originales lo sabían porque conocían que el título César significaba emperador de Roma. Pero muchos de nuestros lectores de pronto no van a interpretarlo así.
Entonces valdría la pena también que preguntemos si sería necesario darles algún tipo de ayuda, como poner César en minúscula y poner un pie de página, o explícitamente poner emperador de Roma. Este es un caso donde, como no se conoce toda la información de aquella cultura, puede llevar a algunos malentendidos. Otro ejemplo. La mujer era griega. Marcos 7:26. La palabra griega en la Reina Valera se empleaba para referirse a personas no judías, o sea, a un gentil. En este contexto, el punto más importante es que la mujer, sin ser judía, pide a Jesús que la ayude. Entonces, en todos estos ejemplos, el lector no recibe la información necesaria para comprender todo lo que está implícito, y deberíamos pensar si deberíamos en nuestras lenguas brindar ciertas ayudas que pueden ser complementarias. Como vemos, Nueva Traducción Viviente cambia griega por directamente gentil, y NVLA, LVLA hacen lo mismo, como para ayudar un poco al que está leyendo. Nueva Versión Internacional pone era extranjera. En todos estos casos, pues tenemos estas opciones que son válidas, o también utilizar un pie de página para dar la explicación de la información que está ahí implícita. Otro ejemplo, Mateo 22:32. Y yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Bueno, en este caso solamente BLA agrega una explicación adicional, porque para ellos es bastante necesario, porque creen que muchos no tienen este contexto del Antiguo Testamento. No son simplemente cuerpos muertos, sino que aún viven. Entonces, esta explicación nos deja ver la posición de que, aunque ciertamente Abraham, Isaac y Jacob murieron, su esperanza y la promesa del Señor es que no solamente son cuerpos muertos, sino que espiritualmente viven. ¿Por qué las otras versiones no lo hacen? No agregan esto. Bueno, algunas de estas versiones, como Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, lo que agregan es un pie de página con el pasaje paralelo de Marcos 12:27. En este pasaje de Marcos 12:27 se da toda la explicación explícitamente. Entonces, esto es algo también válido. A veces tenemos la tentación de hacer todo sumamente explícito, pero podemos también dirigir a nuestros lectores a los pasajes paralelos, especialmente en los evangelios, que nos van a ayudar a esta tarea de dar información para la correcta interpretación de los textos. Otro ejemplo, Marcos 1:2. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí envío mi mensajero delante de ti. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde necesitaríamos tener bastante información del Antiguo Testamento para comprender bien el texto. Isaías habla como un mensajero de Dios anunciando la venida del Mesías, pero los lectores que no conocen el Antiguo Testamento no se darán cuenta que el yo en este contexto no se refiere a Isaías, sino más bien se refiere a Dios. Por eso BLA agrega, como está escrito en el profeta Isaías, Dios dijo, yo estoy por enviar a mi mensajero. Entonces, ahí lo deja bastante claro y ayuda muchísimo al lector que nunca ha leído a Isaías, por ejemplo. En los siguientes ejemplos que vamos a ver, hay algunas acciones simbólicas que pueden impedir la comprensión de un texto. Entonces, todas las culturas tienen acciones simbólicas. Estas son acciones que llamamos especiales, y solo quienes conocen la cultura saben el significado de estas acciones. Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Bueno, como podemos ver en todas las versiones, no hay mayor diferencia, solo Nueva Traducción Viviente
que agrega, golpeó su pecho en señal de dolor. Pues, ¿qué pasa aquí? En la cultura judía, golpearse el pecho era una expresión de ese sentimiento de culpa, de ese sentimiento de pena, de arrepentimiento, inclusive generalmente por el pecado, ¿verdad? Pero en algunas culturas, especialmente en algunas culturas latinas, el golpearse el pecho más bien es una acción simbólica de orgullo, de desafío, de buscar un confrontamiento o una pelea. Entonces, si se dejaba así, para los traductores de la nueva traducción viviente, pues podía llevar a algunas personas a decir, se golpeaba el pecho nada más, a llevar a la interpretación incorrecta de que iba a buscar pelea. Entonces agregan en señal de dolor. Entonces tenemos que pensar en nuestras culturas, cómo estas acciones pueden significar lo mismo, puede que no, puede que agregar este tipo de cosas ayuden a las personas a entender el gesto original y eso es todo un desafío. Vamos a ver otro ejemplo, Mateo 21:8. Mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. En este caso, ninguna de las versiones en español hace ningún cambio. Pero sí se ha dado que muchos lectores, al ver esto, que cortaban ramas y las ponían en el camino, de pronto muchas personas han entendido que era un bloqueo para no permitir que Jesús llegara a donde se dirigía. Porque en Israel, como también en algunos lugares de África, se tienden ramas de palmeras por el camino cuando va a pasar un jefe o una persona muy importante, ¿verdad? Pero en lugares donde no se conoce esta costumbre, es fácil que las personas puedan pensar que esta acción simbólica más bien era tratar de bloquear el paso de Jesús. Entonces, de nuevo, tenemos que pensar en nuestros propios lectores, en nuestra cultura, que van a pensar si no agregamos la información explícita. Éxodo 3:5. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Ninguna versión en español hace ningún agregado. ¿Por qué? Porque a veces tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento donde la acción simbólica tiene su propia explicación. Este es un gran ejemplo de eso, porque quitarse los pies era por reverencia a un lugar santo, un lugar de culto generalmente. Entonces, en este caso no hacía falta. Y en muchos casos tenemos que pensar si el texto explícitamente nos puede llevar al significado de la acción explícita. Entonces, repasando, las acciones simbólicas son un desafío porque a veces solamente son entendidas por la cultura de aquel momento. Pueden pasar 4 cosas. La primera es que la acción sea igual a nuestra cultura. Entonces no tenemos que hacer ningún agregado, no tenemos que poner pie de página, no tenemos que referenciar a otro pasaje. Es el escenario más fácil. Segundo, que la acción simbólica del texto bíblico exista en nuestra cultura, pero no tenga ese impacto especial, ese significado especial. Entonces, ahí tendríamos que pensar qué hacer. Tercer cosa es que la acción simbólica del texto bíblico exista en nuestra cultura, pero tenga un significado diferente. Entonces, ahí tenemos un desafío. Tendríamos que pensar o en un pie de página, o en una referencia, o hacer explícito algo que puede estar implícito, pero tenemos que ya tomar una acción más fuerte. Cuarto, puede ser que la acción no exista en nuestra cultura y entonces ahí tenemos que pensar si existe otra acción simbólica en nuestra cultura que podríamos utilizar, si sería necesario una frase descriptiva, hacer explícito algo, como por ejemplo en Mateo 21:8, de pronto en nuestras culturas no es tan de costumbre poner ramas para recibir a alguien importante, entonces podríamos decir
y otros cortaban ramas y palmeras y las tendían en el camino para dar la bienvenida. Esa podría ser una solución. Espero que les haya gustado el video y que les sea de mucha ayuda.